Muy buenos días, que el Señor nos bendiga ampliamente esta mañana. ¿Cuántos dan gloria al Señor por este tiempo tan hermoso que hemos vivido en su presencia? Gracias, Señor, porque en tus bondades y en tu gracia nos permites ser de aquellos que adoran desde adentro y ser los exclusivos para rendirte adoración. Este día tengo el privilegio de continuar sobre la carta de Efesios, avanzando un poco más en la serie Para no perder el primer amor. Y esta mañana les propongo que consideremos, para no perder el primer amor, celebra la multiforme gracia de Dios. Celebra la multiforme gracia de Dios. Les invito a leer junto conmigo Efesios capítulo número 3. Y en esta ocasión vamos a hacer una conexión entre el versículo número 1 y el versículo número 14 para considerar nuestro tema propuesto en la mañana. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Dios de toda gracia, Padre de toda bendición, autor de todo bien, exaltamos tu nombre por tu fidelidad. Nos gloriamos en la multiforme, abundante riqueza de tu gracia. Celebramos el desborde de tus bendiciones sobre nosotros, que has pensado desde antes de la fundación del mundo. Gracias sobre todo, porque estas bendiciones no son para hacernos a nosotros ajenos a los pactos, sino para demostrarnos que hemos sido sellados con el don supremo del Espíritu Santo. Esta mañana oramos por entendimiento, por iluminación, que tu palabra venga y transforme nuestros corazones, nos energice y nos dé el poder de producir resultados para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión queremos estudiar juntos, para no perder el primer amor, celebra la multiforme gracia de Dios. Qué bueno que aquellos que están en sus hogares a través de la transmisión y ustedes que están aquí pueden leer junto conmigo el pasaje de las Escrituras que el Espíritu Santo ha reservado para llevarnos cautivos a esta verdad. Pablo en este pasaje nos enseña tres aspectos importantes. En primer lugar, nos enseña la razón y el propósito de su ministerio en los versículos 1 al 13. Luego nos da un modelo de oración pastoral que debemos imitar nosotros en nuestros hogares del versículo 14 al 19. Y en último lugar vemos una doxología, que es el resultado indiscutible de contemplar la gloria de Dios y de ser parte de una oración sacerdotal o intercesora a favor nuestro en los versículos 20 al 21. El tema principal que él está desarrollando aquí podemos resumirlo en esta frase: vosotros estáis completos en él, porque es la cabeza de todo principado y de toda potestad, como se lo comunicó a los colosenses. Y como lo dijo en 1 Corintios 1:30, mas por él, por Cristo, vosotros estáis completos en Dios, porque él fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. En la medida en que conocemos el carácter de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios, al contemplar en nuestras propias vidas el impacto de su gracia, al vislumbrar sus planes y al vernos nosotros dentro de sus planes, al ser testigos del desborde de su poder sobre nosotros, es indiscutible que no podemos quedarnos inertes, no podemos quedarnos paralizados, más bien somos asombrados por el poder de Dios actuando en nosotros. Y entonces los motores del alma, las avenidas de la mente, la energía del ser responden en una respuesta de entrega, de adoración, de productividad, de acción a favor de la gracia de Dios, a favor de la obra de Cristo, a favor del reino de los cielos. Así que en el capítulo 3 vemos que la gracia nos reta a ir un paso más allá. La gracia nos reta no solo a contemplar el favor de Dios, sino
a vivir a la luz del favor de Dios, a compartir ese favor con otros y a esperar los efectos de esa gracia reservada para nosotros en Cristo Jesús. Es por esto que de forma enfática él empieza su pasaje diciendo, por esta causa, por esta causa. Y eso lo repite una vez más en el versículo 14, dice, por esta causa. Hay una causa indiscutible que mueve todas las cosas, los seres humanos, el mundo, las empresas, los ideales, las grandes acciones del hombre, las revoluciones, los grandes moveres de la humanidad han tenido una causa. Y el evangelio también tiene una causa. Y hasta que no entendamos cuál es nuestra causa, no nos comprometeremos con ella. Hasta que no asimilemos esta causa, hasta que no seamos capaces de ver esa causa en nosotros y ver el poder de esa causa, no estaremos dispuestos a hacer grandes sacrificios. Pablo está diciendo, si hay una causa que debe ser digna de ser asumida, es la causa de la gracia de Dios. Esa es la causa que mueve la iglesia. Esa es la causa que mueve el corazón de Pablo. Y eso es lo que vamos a ver, cómo nos cuenta él acerca del poder y los efectos de esta causa en su vida. Él ha venido hablando acerca de los grandes privilegios y bendiciones que disfrutamos por causa de la gracia de Dios, como de manera magistral nos explicó nuestro amado pastor Alan Gómez la semana pasada en la última parte del capítulo 2. Él nos mostró cómo judíos y gentiles ahora forman parte de un propósito de Dios en Cristo que se llama la iglesia. Ahora el apóstol se dispone a orar por estos hermanos. Ya él había orado en el capítulo 1 para que fueran capaces de entender las profundidades de los misterios que nos revela la gracia de Dios. Y él tiene que verse urgido a orar una vez más por ellos. Y es exactamente en este punto cuando ora para que ellos sean fortalecidos en el hombre interior, ya que asumir la gracia requiere una fortaleza interior que solamente viene de Dios, y además para que sus entendimientos puedan conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces él debe interrumpir a través de un paréntesis que empieza en el versículo 2 y culmina en el versículo 13, muy parecido a los paréntesis de nuestro amado pastor Bayonet, que de repente está dando una idea y abre un paréntesis y se mueve a las profundidades de las Escrituras y luego conecta otra vez con esta verdad y produce un peso eterno de gloria en nosotros. Por eso ustedes ven que en este sentido no se pierde la lógica del versículo 1 al versículo 13, sino que hay una conexión maravillosa para atar nuestras conciencias y despertar nuestras mentes a lo que es la gracia de Dios. Y es exactamente cuando Pablo empieza diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Él siente la necesidad al mencionar la palabra gentil de traer este paréntesis y explicar a estos creyentes la naturaleza, el propósito y el misterio que Dios le había concedido a Pablo para ministrarlos a los no judíos, a nosotros. Y en esta porción nosotros vemos una apasionada demostración de Pablo de su entendimiento profundo acerca de la gracia de Dios. Así que para conocer junto con Pablo y celebrar con él estos aspectos maravillosos de la gracia de Dios, les voy a proponer el siguiente bosquejo. Voy a proponerles que observemos los versículos 1 al 13 siguiendo esta dirección. En primer lugar, versículo 1 y 2, el ministerio del apóstol Pablo, su causa y su propósito. En segundo lugar, un glorioso paréntesis desde el versículo 3 al versículo 13 y luego unas aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, el ministerio del apóstol Pablo, versículos 1 y 2, y en segundo lugar, un glorioso paréntesis, versículos 3 al 13. Nuestros versículos dicen así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por causa de vosotros. Cuando Pablo escribe esta carta, se encontraba en la prisión de Roma a causa de un disturbio que se nos cuenta en Hechos capítulo 21 del 27 al 22.
Este disturbio ocurrió cuando los judíos acusaron a Pablo de llevar a Trófimo, un convertido de Éfeso, dentro del templo. Y esto era terrible. Esto era un acto vil y despreciable. Pablo es llevado ante el concilio, luego del concilio es llevado a Cesarea, donde se presenta su defensa delante de dos magistrados. De allí entonces Pablo apela a César y es así como es conducido hasta Roma para permanecer bajo custodia de las autoridades romanas para recibir su debido proceso por 2 años y medio. Así que mientras Pablo escribe esta carta, era prisionero. Y es por esta razón que él empieza sus palabras con este detalle en mente. Ahora, observe cómo Pablo enfatiza que él no es cualquier prisionero. Él dice, Pablo, prisionero de Cristo. Él comprendía que detrás de la gracia de Dios se mueve la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios hay un apartado que tiene que ver con la providencia. Y la providencia es la administración de Dios sobre todas las cosas para el bien de su pueblo y para encaminar su propósito según los planes revelados en el capítulo 1. Así que Pablo está perfectamente persuadido de que él no está allí como prisionero a causa de algo que se le salió de control al Señor. Pablo tenía una perspectiva clara de la providencia de Dios, por lo que podía reaccionar adecuadamente ante las circunstancias adversas de la vida, o cuando parecía que lo trataban de forma injusta, o cuando pareciera que las cosas se salían del control. No vemos en Pablo una actitud de amargura, resentimiento o desilusión. Todo lo contrario, vemos un destello de gratitud y de propósito en esto. Escuchen, Pablo no dijo, soy esclavo de las circunstancias. Pablo no dijo, soy esclavo de Nerón. Pablo no dijo, soy esclavo de estos soldados. Pablo dijo, soy prisionero de Cristo. En esto, Cristo está haciendo su voluntad y yo haré la voluntad de Cristo. El poder para cambiar las circunstancias tiene que ver con el entendimiento de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da propósito. Todo creyente necesita adquirir una comprensión cada vez mayor de la providencia de Dios y sus implicaciones sobre nuestras vidas para que nos permita reaccionar a través de efectos espirituales, a través de reacciones espirituales. Y esto traiga como resultado el conocimiento de la operación de la gracia de Dios sobre todos nosotros. No son las circunstancias las que nos afectan de forma contundente. Es la perspectiva que tenemos de ellas al perder de vista la gracia de Dios. Son nuestros ojos centrados solos en la circunstancia que no nos permiten ver más allá, que nos hacen prisioneros de ellas. Pero en nuestro caso, cuando vemos a Dios en su plan, cuando vemos al Señor en su propósito, tornamos el desierto en una fuente que le da gloria al Señor. Esta no es la primera vez que Pablo se encuentra en una situación parecida. En Hechos capítulo 16, versículos 22 al 32, se nos dice que una gran multitud lo había tomado en el contexto del capítulo que hemos leído. Y cuando llevaron a Pablo preso, adivinen lo que él hizo. Aparte de que lo llevaron preso, el capítulo dice, después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo custodiaba con la mayor seguridad que lo llevara al calabozo más de adentro. Y a la medianoche dice que empezaron a quejarse, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está tu gracia por nosotros? Predicamos el evangelio, anunciamos las escrituras y nos dan golpes. No. Hechos capítulo 16, versículo 29 dice, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Y las escrituras dicen que vino un gran terremoto, un asombro por la gloria de Dios y vino gran salvación a ese lugar. La gracia de Dios. Pablo era prisionero de Cristo. ¿Y tú de quién eres prisionero? ¿Estás encerrado por el COVID? ¿Es el COVID que te tiene encerrado? ¿Eres prisionero de quién o de qué? ¿De tu enfermedad, de tu economía, de tus planes fracasados? ¿O tú eres
prisionero de Cristo que está bajo control de todas esas cosas. La gracia de Dios produce fortaleza mental. La gracia de Dios produce una agudeza mental que resulta en ejercitar la fe. Nos lleva a un blindaje emocional que permite que la circunstancia más incómoda no afecte nuestra inteligencia emocional, sino que resulte en un gimnasio para ella y nos da una inteligencia emocional, una perspicacia para descubrir el propósito de Dios. 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La gracia nos lleva por encima del optimismo. La gracia es mucho más que el positivismo que dice algo bueno pasará. La gracia nos lleva a ver a Dios actuando por nosotros, cumpliendo su propósito en nosotros, siendo fiel a su palabra. Y Pablo dice, por esta causa, amados, ¿y cuál es la causa? Lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Por lo que nosotros vemos que Pablo celebra en este pasaje la poderosa motivación que produce la gracia de Dios. La gracia de Dios produce una motivación celestial para vivir por encima de las circunstancias. ¿Qué es la motivación? La motivación es el impulso o la llama que lleva a un individuo o grupo de personas al cumplimiento de varios objetivos, metas o sueños, según me presta Israel Bayonet su definición, que al parecer energiza. Y escuchen esto: somos invitados a alcanzar los sueños de Dios en Dios. Los más altos, los más hermosos, los más sublimes. La gracia nos invita a ser parte de los sueños de Dios. Y oye lo que dice Pablo: por esta causa. Esta causa está por encima de tus posibilidades, de tu entendimiento, por encima de tu existencia y de tus capacidades, por encima de tus resultados personales, pero es la única causa que le da gloria a Dios en esta tierra. Y es la causa a la que tú y yo hemos sido llamados. Pablo dice que él era prisionero, pero eso no significa que estaba atado. La gracia produce sobre aquellos que operan una fuerza que les hace conscientes de su posición en Cristo y los hace ir por encima de las circunstancias. Pablo le ha dicho a los efesios que ellos están sentados en los lugares celestiales en Cristo. Posicionalmente ellos tienen una posición en Cristo que está por encima de cualquier circunstancia. No te veas ahora en medio de un atascamiento del tránsito. No te mires solamente en espera de una consulta para el cardiólogo o para la persona que trabaja con el cáncer. No mires solamente la dificultad económica que te está agobiando. Revisa lo que está haciendo la gracia de Dios por ti en ese momento. Pablo decía que oró 3 veces al Señor y él le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que observe cómo la gracia es un poder interior que Dios produce para nosotros actuar en nuestra debilidad. Allí dice: bástate ¿de quién? De mi gracia. ¿Y cuál es la razón? Porque mi poder, la gracia produce una fuerza interior que nos hace enfrentar las dificultades más grandes de la vida, porque tenemos todo el poder de Dios para hacerlo. Prisionero, pero motivando a los creyentes. Prisionero, pero no atado a ellos. Ellos estaban atados a Pablo. ¿Saben ustedes cómo llegó el evangelio a las cumbres de la sociedad romana? A través de Pablo. Cada vez que Pablo tenía que orar, estaba 24 horas atado a un soldado y le decía al soldado: tranquilo, voy a orar. Y Pablo oraba en el idioma del soldado. Y cuando el soldado escuchaba del evangelio, era afectado por la gracia de Dios y llevaba el evangelio a su casa, llevaba el evangelio a sus oficiales, llevaba el evangelio a sus vecinos, y el evangelio empezó a correr
porque Pablo estaba atado a ellos o ellos estaban atados a Pablo. Pablo estaba transformando sus circunstancias en una oportunidad gloriosa para llevar el evangelio de Cristo. Escuchen, Dios proveyó el mejor escritorio para que Pablo pudiera bendecir a los creyentes de todas las generaciones. Antes de este momento de la historia, Pablo vivía recorriendo las ciudades, formando iglesias, levantando comunidades, preparando hombres, y el Espíritu Santo dijo: tengo que sentarlo para que empiece a escribir. Si no fuera por ello, no tendríamos esta poderosa carta con nosotros. Es exactamente en la prisión que Pablo escribe sus cartas poderosas que aún animan a los creyentes del día de hoy y hasta la venida de Cristo. Y él lo entendió perfectamente. La razón de la existencia de Pablo era la iglesia. Él dice: por causa de ustedes. ¿Cuál es la causa que te mueve a ti? ¿Cuál es la justificación para enfrentar tus dificultades? Si no tienes ninguna, te invito a unirte a la mejor causa, la gracia de Dios. Una gracia que te hace capaz de sobrepasar cualquier circunstancia y dejar un sello para bien por toda la eternidad. Romanos 1:16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que escucha, la gracia te lleva a providencias incómodas, pero produce un oasis en tu alma para que seas prisionero de Cristo y allí puedas cumplir con la palabra de Dios. Mira cómo lo describe él en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por lo que vemos también aquí, cómo la gracia produce una fortaleza emocional sobrenatural. Como lo dice Filipenses: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ustedes observan cómo Pablo es el testimonio vivo de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente se limita a darnos la salvación gratuitamente, sino a equiparnos completamente para ser instrumentos de Dios, para aportar, manifestar su gracia y para compartirla con otros, para producir el plan de Dios. Yo he estado muy cerca de personas en crisis profundas. Mis padres, los dos, están en la presencia del Señor ahora mismo y los dos pasaron por procesos de providencia incómoda. Y a mí me tocó la suerte y la bendición de estar con ellos en sus crisis más profundas. Y escuchen, ellos pasaron por procesos intensos de dolor y de frustración humana. Tuvieron que pasar por diferentes médicos y por diferentes procesos de detenimiento de sus capacidades normales. A veces perdieron completamente la fuerza o el conocimiento y eran personas muy activas y productivas. Pero jamás vi en ellos una actitud de descontento. Y mucho menos de queja. Todo lo contrario. Cada vez que las personas iban a consolar, salían consoladas. Cada vez que las personas iban con un discurso de conformidad, descubrían la rara joya del contentamiento en ellos. Cada vez que iban con una expectativa sombría, eran influenciados a vivir por una esperanza viva. Cada vez que fueron preparados para escuchar llantos, salieron asombrados porque se unieron a un tiempo de adoración y devoción a Dios, porque eso es lo que produce la gracia de Dios en otros. Óyeme bien, la depresión no te puede vencer. Óyeme bien, las cargas económicas no pueden con tu fe, a menos que tú se lo permitas. Podemos estar entristecidos en todos, sí, pero no destruidos, pero no derribados, siempre fortalecidos, porque la gracia de Dios actúa poderosamente en nosotros. No existe nada, absolutamente nada en esta tierra que pueda hacerte daño, a menos que tú se lo permitas. Exactamente en esta prisión
Allí Pablo adora. Y escucha, Pablo hace de su prisión un templo para la gloria de Dios. Eso nos permite pasar a nuestro segundo punto. Ahora Pablo tiene que abrir un paréntesis. Y es a partir de aquí donde encontramos una de las declaraciones más profundas acerca del evangelio que los teólogos han llamado el misterio de la gracia. Observe cómo él hace una interrupción en el orden de su comentario. En el versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y versículo 2, si es que habéis oído. Pero si juntáramos el versículo 1 con el 14, miren cuál sería la idea de la petición de Pablo. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la idea básica, interceder por ellos. Pero él ve la necesidad de abrir un paréntesis. Él no puede quedarse callado. Él tiene que decir lo que Dios ha hecho con él y por él y a través de él. Esto es algo que no podemos evitar. Su motivación era orar por ellos, pero él se ve motivado a interceder por ellos, hablándoles el evangelio. Por lo que lo primero que vemos aquí es que la gracia de Dios nos hace administradores. Versículo 2, así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por nosotros. Un administrador es alguien que maneja los bienes ajenos para beneficio del otro, pero que le reportan beneficios a él. Hay un depósito de las multiformes gracias de Dios que te ha sido concedido a ti, creyente. La gracia de Dios hace una referencia a todos los favores inmerecidos que hemos recibido de Dios. Esta gracia no es un regalo personal para ti. No, esta gracia es una administración. Estamos llamados a producir resultado para Dios con esa gracia, como aprendimos con el hermano diácono Israel Bayonet. Si ustedes quieren aprender un poco más acerca de la mayordomía cristiana, revisen por favor en el canal de YouTube de Aquí Estamos en la web estas importantísimas exposiciones de nuestro amado diácono Israel Bayonet. Las recomiendo con todo mi corazón. Y si puedes compartirla, mucho mejor. Escúchame lo que dice Pedro hablando acerca de esto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay que buscar oportunidades para nosotros administrar esta gracia que Dios nos ha dado, para dar resultados para Dios en ellas y para motivar a otros a entrar en las labores de Dios, como hablaba nuestro amado pastor. Tu esposa, tus hijos, tu tiempo, tus recursos, tus dones. La Biblia dice: el que haya esposa, que haya la gracia de Dios. ¿Qué son los hijos? Herencia de Dios. ¿Qué es el tiempo? Un regalo de Dios. Todas estas cosas tienen que ser administradas para darle gloria a Dios. Pero no podrán ser administradas sin la gracia de Dios. Por lo que la gracia implica también, escuchen, un sistema de doctrinas que debe modelar la mente y el corazón. Un sistema de verdades que debe conducirnos a un entendimiento de lo que Dios espera de nosotros. Hay muchos creyentes que dicen: ¿por qué será que en la iglesia tardamos tanto tiempo estudiando doctrina y no nos vamos a aspectos prácticos como 7 principios para el matrimonio, 4 verdades para la crianza de los hijos, 8 principios para el trabajo? No, mis hermanos, es que sin el fundamento la práctica se pierde, se tuerce. Por eso Pablo toma 3 capítulos para hablar acerca de la doctrina. Y luego al final dice: vosotros padres, esposos, esposas, hijos, trabajadores, empleados, sométanse al señorío de Cristo. Y es este señorío de Cristo que nos va a llevar a nosotros a estar comprometidos con su causa y llevar todo pensamiento cautivo a la gloria de Cristo. El llamado aquí no es a ganarnos la gracia, es a administrar la gracia. Y la gracia pone en nosotros un peso de compromiso, de diligencia y gratitud, de devoción, pero de productividad. La forma más elocuente que Pablo entendió para introducir el misterio de la gracia fue declarando que esta gracia es una administración.
Y la palabra administración es importante en el pasaje porque significa la economía de Dios, el plan de Dios, la estrategia de Dios. Todo gira en torno al gran misterio que Pablo quiere revelar. El versículo dice, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender, según sea mi conocimiento, en el misterio de Cristo. Y este misterio es la parte central de su paréntesis. Y generalmente cuando nosotros hablamos de misterio, pensamos en algo misterioso, en algo como que no sabemos lo que significa, cómo ocurre, cómo pasa, cómo se resuelve. Pero en la Biblia un misterio es una verdad que antes estaba oculta y que fue revelada, que fue manifestada y que no había forma de conocerla a menos que Dios mismo la diera a conocer. Esto no fue el resultado del IQ de Pablo, que tenía una mente más grande que este edificio. No fue resultado de su currículum, no, fue resultado de la operación de la gracia de Dios en él. ¿Saben lo que significa eso? Que todo creyente tiene la mente de Cristo y todo creyente tiene la capacidad de entender el misterio de la gracia de Dios. Porque el misterio no es algo para los que han alcanzado la iluminación excelsa. El misterio es para los creyentes que han puesto su fe y confianza en el Señor. Por eso ese misterio quedó por escrito, para que tú y yo nos expongamos a este misterio. Ahora, mira cuál es el detalle. La gracia produce la capacidad de la revelación. En otras palabras, tú puedes leer eso que está ahí escrito cientos de veces y si el Espíritu no te revela, no lo vas a entender. Porque el conocimiento de Dios requiere la mente de Dios y el Espíritu de Dios para ser entendido. Por lo que la gracia nos introduce al ámbito de la revelación. ¿Y qué significa eso? Que al igual que Pablo oró para que ellos entendieran el conocimiento de Dios, tú y yo como norma debemos venir aquí luego de haber orado, Señor, revélame tu voluntad. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es posible entender la gracia de Dios sin pedir que nos sea revelada primero, porque no somos capaces de entender ni un ápice de la palabra de Dios a menos que Él mismo nos la revele. Dios escoge a un grupo de hombres, entre ellos Pablo, para dejarnos todo esto por escrito. Y es evidente que estos principios están aquí para que lleguen a nosotros y trabajen en nuestras mentes. Todo lo práctico depende de ello. Pero Pablo no nos ha dicho cuál es el misterio todavía. El versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras palabras, Pablo habla acerca de la revelación progresiva. Grandes hombres de Dios escribieron acerca de nosotros sin entender muy bien lo que estaban escribiendo. Pero ahora nosotros por el Espíritu Santo entendemos perfectamente lo que estaban escribiendo. Ellos eran más grandes que nosotros en su relación con Dios. Y aunque somos más pequeños que ellos, lo entendemos también. Eso es la gracia. Aquí no hay un club exclusivo de los intelectuales del Evangelio. Aquí dice la Biblia, y yo estaré en sus corazones y les enseñaré todas las cosas. Por lo tanto, la intención nuestra debe ser conocer el misterio de Dios y asumirlo como administradores. Miren cuál era el mensaje de este misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ustedes dirán, y ese es el misterio. Para nosotros puede ser algo bastante sencillo y complicado, pero amados hermanos, desde que el hombre cayó en pecado, el mundo entró en un oscurantismo terrible. Dios hizo un plan con un pueblo y a través de ese pueblo trajo un Salvador para beneficiar al mundo entero. El entendimiento de ese plan ha ido en crecimiento. Y escúchame bien, entender que tú eres parte del plan de Dios es muy importante. Y escuchen esto, este plan no fue improvisado. No fue que de repente, ¡ay, Israel falló y ahora qué hago! No. Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo fuiste escogido, llamado, justificado, sellado y lavado por la sangre de Cristo.
No fue que a Dios le sorprendió el plan, no. Es a mí que debe sorprenderme que Dios me escogió a mí del mundo entero. Y al formar parte de ese plan, debo buscar cuál es la estrategia de Dios para administrar ese plan a los otros gentiles que como yo estaban lejos y ahora Dios los ha acercado. Pablo dice que la gracia de Dios produce un llamamiento, que la gracia de Dios produce un poder y que los misterios de Dios se reciben para compartirlos. El propósito de Dios es darnos energía para producir ese plan. El versículo 8 habla de la valía de Pablo. Pablo no se veía como una celebridad, sino como un siervo. Y eso es lo que produce la gracia de Dios en nosotros, una humildad para ser instrumento de Dios. Dice, a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol nos revela el corazón que produce la gracia, un corazón de siervo, un corazón humilde. El apóstol nos dice, yo, tremendo expositor, instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo de la mejor clase, culto, que sé varios idiomas. No, Pablo no dice eso, dice el más pequeño de los creyentes. Ahora, mire cómo también Pablo nos enseña en cierta medida que hay un crecimiento en el conocimiento de la gracia que nos va permitiendo ocupar nuestro propio lugar. En 1 Corintios capítulo 15, cuando él inicia su ministerio, él dice, soy el más pequeño de los apóstoles. En Efesios 3:8 dice, soy el más pequeño de los santos. Pero cuando él va a culminar su ministerio, en 1 Timoteo dice, soy el primero de los pecadores. ¿Y cómo es que tú te ves aquí en la iglesia de Cristo? Yo tengo una mente brillante y no me usan. Yo soy médico graduado de Harvard y no me dejan subir al púlpito ni tomar la palabra. Sí, lo que pasa es que la gracia de Dios produce a ti un sentido de profunda humildad, en el que tú viniste aquí no a ser una celebridad, sino a ser un siervo. Por causa de tus hermanos. Es decir, la razón de tu estar aquí no es brillar desde aquí, es servir y amar. Como Cristo lo hizo. Es consolar a uno. Es edificar a uno. Es abrazar a uno. Es motivar a uno, como Pablo lo está haciendo en este pasaje. Pablo no está recurriendo a su currículum. Él recurre a su llamado. Él fue llamado a ser un siervo, no una celebridad. Eso nos libra de muchos males. Este hombre subió al tercer cielo. Este hombre era un ilustrado de sus tiempos. Se le reveló lo que a nadie se le ha revelado. Y adivina lo que él dice. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿En qué momento del entendimiento de la gracia estás tú? Que eres el más pequeño de los apóstoles, pero apóstol. Que eres el más pequeño de los creyentes, pero creyentes. O que eres el primero de los pecadores. Y escúchame bien. Si la gracia está actuando en ti, eso es una gran bendición. Porque la gracia produce en nosotros sensibilidad espiritual. Los versículos 9 al 10 entonces nos hablan de la gracia como un recurso inagotable. Dice, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Escuche, esta es una gracia universal, pero es exclusiva. Es universal porque todos la pueden ver. Este misterio ha sido revelado para que todos lo puedan ver. Todas las inteligencias que Dios ha creado, el hombre y los seres espirituales, pero es exclusiva de la iglesia. Dios se la entregó a los creyentes para que ellos las administren. Esta gracia llega hasta los salvados y desde los salvados al mundo y a los principados y potestades. Y la Escritura dice que ahora mismo los ángeles aprenden de nosotros. Ellos están viendo nuestro comportamiento, nuestra reacción, nuestro compromiso. Ellos no entienden lo que es ser redimido de sus pecados. Ellos no saben el valor de recibir gracia
pero tú y yo sí lo sabemos. Y ellos no sabían de todos los planes de Dios. Ellos están aprendiendo también acerca de lo que Pablo está revelando aquí del plan eterno de Dios para contigo. Por otro lado, llegamos entonces al versículo 13, donde se nos enseña la multiforme gracia de Dios. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La paradoja de la gracia de Dios. Así que la multiforme gracia de Dios no solamente tiene que ver con la salvación, tiene que ver con gracia común, tiene que ver con gracia especial, tiene que ver con una gracia doctrinal, tiene que ver con una fortaleza interior, tiene que ver con una fortaleza emocional, tiene que ver con una trascendencia de nuestro impacto sobre los demás, tiene que ver con la administración de lo que hemos recibido, tiene que ver con dar resultados, tiene que ver con el entendimiento del misterio de Dios, tiene que ver con lo que estás haciendo ahora, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tus planes, tiene que ver con tus sueños. Y escucha, en este propósito tenemos seguridad y confianza. Si hay algo que esta pandemia ha lacerado en nuestras vidas es la seguridad. Si hay un momento en nuestras vidas que nos hemos sentido más vulnerables es allí. Y escúchame, quiero hablar con mucha sensibilidad ahora a tu corazón. Yo sé muy bien que en términos reales el dolor puede afectar tu corazón. Tú puedes tocar fondo a través de una crisis económica. Por la partida o la crisis de un familiar muy amado, tú puedes sentirte abrumado y cargado. Pero yo puedo decirte con mi corazón que yo también estuve allí y el Señor nunca me desamparó. Y no me dejó allí. Él me levantó a la roca que es más alta que yo. Él tomó mi vida emocional abatida y la llevó a su remanso de paz, a sus corrientes de gracia, y vendó mis heridas y las sanó. Él me tomó de mi extravío y me volvió al camino. Él tomó mis pensamientos enfocados en lo que me pasaba y me permitió ver las riquezas reservadas en Cristo Jesús. Él tomó mi desaliento y lo convirtió en la oportunidad de ver a Dios haciendo algo que yo no podía hacer. Él disipó mis tinieblas y me hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. De las tragedias de mi vida he aprendido que el mejor lugar para estar es en la gracia de Dios. Porque al igual que en la historia del rey Midas, en este sentido positivo, todo lo que toca la gracia de Dios lo convierte en valioso. Hasta nuestras tragedias tienen valor. Hasta nuestras torpezas tienen valor. Porque detrás está la soberanía de un Dios que trabaja por mí. Quiero terminar dando 3 aplicaciones básicas. En primer lugar, para no perder el primer amor, celebremos la gracia de Dios. Para no perder el primer amor, celebremos la gracia de Dios. No nos acostumbremos a la gracia. No nos acostumbremos. Cuando perdemos la capacidad de asombro de ver lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros, entonces somos ingratos y nos quejamos. Pero ¿por qué no tengo más? Pero ¿por qué a aquel se le dio más? Cuando se te ha dado lo que no mereces y se te ha dado más de lo que mereces, se te ha dado la gracia de Dios. Una gracia que salva, una gracia que sustenta, una gracia que bendice, una gracia que prospera. Todo lo que tienes tú no lo mereces, ni yo tampoco. Lo tienes por la gracia de Dios. Por lo tanto, no te acostumbres a la gracia. Cada día despierta diciéndote a ti mismo, ¿cuántas bendiciones tengo hoy? David decía, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando olvidamos los beneficios de Dios, cuando creemos que nos merecemos lo que alcanzamos, hemos caído de la gracia. Cuando tú crees que puedes venir a este lugar y el Señor va a escucharte por lo que hiciste en la semana, porque te mantuviste firme en tus pensamientos, puro en tus intenciones, fracasaste porque la única forma de entrar a su presencia es Cristo.
Y es por Él y para Él que estamos en este lugar. Es a causa de Él, de su favor. Y si has recibido algo en tu vida es porque Dios te lo ha dado. Ahora, adminístralo bien, porque se te pedirá cuenta. Ustedes recuerdan en la parábola de los talentos, ¿cuál era la mentalidad del que escondió el talento? Decía, yo conozco quién eres tú. Hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ese no es el corazón de la gracia. El corazón de la gracia se goza con lo que tiene y lo multiplica para entrar en el gozo de su Señor. Por último, si tú estás aquí o estás en tu hogar y no tienes una causa por la cual vivir, yo te propongo que empieces a vivir por la causa de la gracia de Dios. Esta causa trasciende tu existencia. Esta causa trasciende tu capacidad y tu entendimiento, pero es lo único que te va a dar razón de propósito y de vida en este mundo. Y ahora mismo hay gracia salvadora para ti. Si aquí hay alguien también en este lugar que ha venido sin ese propósito, yo le invito a unirse a la causa más gloriosa, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta causa tiene propósito para esta vida y para la venidera. Y si aquí hay alguien que no sabía que esa gracia es gratuita, les aseguro que Cristo pagó por ella en la cruz del Calvario. No tienes que hacer nada, solamente recibir por la fe ese don glorioso. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero recordar a aquellos que nos visitan en este lugar que al finalizar nuestro tiempo, nuestros queridos hermanos, el diácono Olivero y el pastor Alan Gómez, le van a estar esperando en el lobby para darle una calurosa bienvenida y conducirlos a ustedes al maravilloso mundo del propósito que hay en Cristo Jesús en su gracia. Que el Señor nos bendiga, que haga de nosotros buenos administradores de lo que Él nos ha dado y que aprendamos a no perder el primer amor, celebrando todos los días la multiforme gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Soberano Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus promesas, por tu verdad. Permítenos ser avivados en tu amor y en tu causa. Renueva nuestros pensamientos y nuestras fuerzas en ti. Haznos comprender la anchura y la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y a vivir a razón de esto para tu gloria y para nuestro bien. Salva, oh Dios, glorifica tu nombre, edifica tu pueblo y haznos a todos nosotros testigos oculares de tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga ricamente.